Emily Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Con mucho viento. Sí, Jo. yo me he atado por si acaso se me lleva. Vamos Yo allá. no, pero bueno. Vamos a ver. La Dana en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo. Pues mucho trabajo tienes ahí para contarnos todo esto. No te conformas con un Parlamento solo, todos, pues sale, para adelante. A ver, No, es que ese es el nivel. Es que es el nivel en el que estamos. Bueno, podríamos empezar diciendo que la señora Teresa Rivera, a la sazón vicepresidenta tercera, creo, del gobierno español de momento y futura vicepresidenta segunda de la Comisión Europea y ministra de Transición Ecológica, y creo que Europa va a hacer un trabajo parecido, pues podríamos decir que era una señora o es una señora con la cual no se contó de ninguna manera, es decir, no aparecía en las consecuencias o las causas o las negligencias que tenían que ver con la Dana durante toda la primera semana. Fue aquella semana en que, como nuestras oyentes y nuestros oyentes recordarán, pues en que la cuestión se focalizó en Mazón y su larga sobremesa, o en otros errores cometidos supuestamente por otros ministros del gobierno español, pero esta mujer no aparecía, ¿no? En un momento dado, probablemente cuando el cauce de las aguas en el PP dejaron de arremolinarse y se situaron en vamos a llamarlo, en una misma línea argumental, porque anteriormente, como todo el mundo recordará, hubo varias y diversas, o sea, desde la posición de Feijóo de que el gobierno central tomara las riendas, la posición de Mazón de que no pensaba dimitir y que pensaba seguir y que se veía con fuerzas, las dudas que pudo haber dentro del Partido Popular, hasta que definitivamente, por los motivos que fueran, que nunca sabremos de todas maneras, pero que hoy podemos tratar de desvelar alguno, o de aventurar, más que desvelar alguno, decidieron que la persona contra la que había que lanzar el arma arrojadiza, ya se le había lanzado alguna cosa al presidente Sánchez, pero bueno, ya sabemos que es un objeto de deseo común y que por tanto tiene que recibir todo lo que tiene que recibir, pues pasó a ser la señora Teresa Rivera, ¿no? Era una historia o ha sido un proceso que podríamos llamar de listos, más que de inteligentes, de listos, en el sentido que Teresa Rivera, precisamente por la constitución de la Comisión Europea, pactada por populares, socialistas, liberales y verdes, para formar digamos, el gobierno, vamos a llamarlo así, de von der Meyer, pues era, digamos, se convertía de pronto en nuestra figura, o la figura española, y por supuesto la figura del gobierno, y por supuesto la figura socialista, digamos, de mayor nivel a nivel europeo, ¿no? O de mayor alcance mediático en esos momentos a nivel europeo. Y ahí, de golpe y porrazo, pues nos encontramos con que todo el foco por parte del Partido Popular, en buena medida también Vox, y todos los elementos mediáticos de la derecha, que hasta entonces no habían hablado del tema, pues a partir de la segunda semana y especialmente en los últimos días,
se focalizaron en la figura de Teresa Rivera, y de golpe y porrazo se dieron cuenta que ese gobierno social comunista tenía un ministerio de transición ecológica y que eso debía servir para algo, porque normalmente lo niegan, ¿no? Y que por tanto, al servir para algo, pues servía como objeto de pim pam pum, ¿no? Bien, asistimos la semana pasada y parte de esta pues a un espectáculo un tanto extraño, que yo creo que no es homologable, ¿no? O que no recuerdo que sea homologable en otros países europeos, que después de llegar a un acuerdo entre los 3-4 grandes grupos del Parlamento Europeo, pues uno de los partidos que integran el grupo mayoritario, es decir, el del Partido Popular Europeo, exige o pide a su presidente, el señor Weber, que no se avale la candidatura de Teresa Rivera, ¿no? Entonces, pues se asistió a principios de semana, finales de la anterior, a ese espectáculo de Teresa Rivera pasando la prueba con especial beligerancia por parte de los parlamentarios españoles, a los que señaló el señor Weber. En los mentideros se dice que en buena medida se añadió, porque él es una alternativa a von der Leyen a corto o medio plazo, o quiere ser una alternativa a von der Leyen, y por otro lado porque, digamos, su posición sobre cómo manejar Europa no estaría en un abanico tan amplio de populares, socialistas, verdes, liberales, sino que de alguna manera él quisiera que sectores de la extrema derecha, ¿no?, representadas en el Parlamento Europeo, especialmente sectores aparentemente más formales o más democráticos, etcétera, pues pudieran estar en esa ecuación, ¿no? El caso es que, bueno, pues ahí se lió una matraca. Los socialistas y las socialistas españolas cerraron filas, al mismo tiempo también los socialistas a nivel europeo, y hemos estado ahí durante 3 o 4 días con el tema de si esa Comisión Europea se iba al traste y había que volver a negociarla o a votarla, o si alguien iba a implantar, alguien evidentemente con fuerza, ¿no?, con fuerza, es decir, con bastantes diputadas y diputados, iba a poner vetos a alguna de las personas que se presentaban, y en concreto a Teresa Rivera, ¿no? A estas alturas podríamos decir que parece claro que al final se ha llegado a un acuerdo extraño, en el que socialistas se han tenido que comer al señor Fito, al italiano Fito, que pertenece al partido de Meloni, pero digamos que los populares españoles se van a tener que comer a la señora Rivera, por decirlo en lenguaje de calle, ¿no? Bien, ¿para qué ha servido esa comparecencia de la señora Teresa Rivera en el Parlamento Europeo? Más o menos ya lo sabemos. Servía porque siempre se hace, siempre que se nombra una Comisión Europea, aquellas personas que son propuestas para tener cargos dentro de esa comisión, pues se deben presentar ante el plenario, son sometidas a una serie de preguntas y posteriormente son votadas. Generalmente se votan en bloque si ha habido un acuerdo, aunque suele haber votos de castigo, como parece ser que será ahora por parte de los representantes del Partido Popular Español, ¿no? Pero lo que era muy determinante, por lo que uno podía escuchar en determinadas tertulias o ver en determinadas tertulias y leyendo los titulares de algunos periódicos, era que Teresa Rivera viniera al Parlamento Español y al Senado y diera explicaciones, ¿no? Explicaciones que no se le habían pedido en ningún momento, vamos, hasta hace un tiempo, y que ahora parecían fundamentales para acabar de
resolver o dilucidar quién tenía responsabilidades políticas o de otro tipo, aunque eso evidentemente va a seguir dando vueltas y probablemente, pues no sé, acabe en los tribunales o alguna cosa así por el estilo a la que ya nos tiene acostumbrada nuestra clase política, ¿no? En los días anteriores a la presencia de Teresa Rivera en el Parlamento español, vamos, en el Congreso, se rumoreaba con la posibilidad de que ella no entrara, digamos, a la batalla y siguiera manteniendo un poco la línea que ha mantenido en los últimos tiempos el gobierno español, que era de, evidentemente, no reconocer fallos y sobre todo no reconocer fallos burdos, ¿no? U omisiones de tipo burda en su actuación en el proceso de la Dana, pero tampoco entrar digamos, entrar al cuchilleo o al golpe bajo, porque el discurso era que el gobierno estaba justamente para gobernar y para intentar que se saliera de esta situación, o que la población afectada saliera de esta situación lo antes posible y lo mejor posible, y no perder demasiado el tiempo en este tipo de cosas. No obstante, la tensión ha ido subiendo y lógicamente pues es un poco difícil de vez en cuando contenerte con estas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de defensa bueno, yo considero, ya entrando en opinión personal, considero que la defensa que el miércoles hizo ayer hizo la señora Rivera, pues ha sido una defensa trabajada, con algunos datos demoledores, pero que supongo que no servirán de mucho para seguir con unos datos demoledores y con algún guantazo o uppercut ante determinadas intervenciones, ¿no? A los que me voy a referir ahora. A pesar de que algunos más o menos los conocíamos, hay otros detalles que no teníamos y que está muy bien que tengamos, ¿no? Por ejemplo, ella, que ha sido acusada por el acto, fundamentalmente porque se supone que su Ministerio de Transición Ecológica controla o dirige de alguna manera, o están bajo sus alas, tanto la EMET por un lado como la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿no? Entonces había que buscar defectos o errores en ambas instituciones para de esta manera implicar a la ministra, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, aunque algunas cosas las hemos hablado aquí, no está mal repetirlas, es decir, que las alertas no de color naranja, sino de color rojo, estaban aventuradas desde 2 días antes. Hay otro dato que no conocíamos, que hasta ahora supongo que se guardaba para este momento y que a mí me parece brutal y que nadie de momento ha desmentido, y es que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió al organismo que había en la Comunitat Valenciana, en la Generalitat, 198 correos electrónicos en un día. Bueno, 198 correos electrónicos en un día, pues no me he puesto a hacer la división, pero si quitáis algunos momentos en que la noche, ¿no?, ni la noche anterior ni la noche posterior, en los que no, pues nos sale a unos cuantos correos electrónicos cada hora, ¿eh? Bueno, ha vuelto a asegurar que el aviso rojo de la EMET ya el mismo día 29, pues se inició a las 7:36 y en principio prorrogado hasta las 17:43 y luego nuevamente prorrogado. Ha explicó ayer que aparte de ese tipo de alertas, también se enviaron las alertas hidrológicas por
por el, digamos, el embalse de la Forata y en el Barranco del Pollo, que a pesar de lo que se ha dicho, el gobierno central no ha eliminado ninguna de las presas que había en el País Valencià, y que en cambio sí que ella consideraba que justamente una de las pocas presas que se había desbordado era de titularidad de la Generalitat de Cataluña, perdón, de Valencia, sí, perdón, de Generalitat Valenciana, que se me va la pinza. Y bueno, a partir de aquí, bueno, se ha entrado ahí en un debate en el cual se la ha querido hacer ella responsable porque hacía no sé cuántos años que no se había limpiado el Barranco del Pollo y tal, y entonces pues ha sacado ahí un uppercut bastante interesante, ¿no? En el sentido de decir que eso ya lo planteó cuando era secretaria de un ministerio parecido a este, y que fue el gobierno del señor Rajoy el que, y aparte de otros del gobierno que hubiera en ese momento en el País Valencià, que también del PP, quien desestimó hacer ningún tipo de actuación, y que por tanto ese informe que ella elaboró en su momento perdió su validez, ¿no? Porque pasaron, pues no sé si más de 10 años. Caducó por tiempo, vamos, más o menos. ¿Perdón? Caducó por el tiempo que... Sí, caducó por el tiempo, sí. Bueno, yo creo que eso, junto a después una parte, digamos, más pragmática, más práctica, más si tú quieres, pedagógica, sobre lo que significa el cambio climático y por qué y cómo no se puede seguir intentando gobernar en contra de él, en el sentido de no tenerlo en cuenta, ¿no? De ser negacionista con respecto a ello, que bueno, pues que supongo que a alguien le chirriaron los oídos, especialmente a la gente de Vox, que habla de dogmatismo climático y que de hecho la han acusado de eso. Bueno, deberíamos preguntarle a organizaciones ecologistas si consideran que la señora Rivera es una dogmática del climática, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí han aparecido, yo creo que en la sesión de ayer hubo también cosas interesantes, fundamentalmente en la intervención de Compromís, ¿no? En el sentido, por ejemplo, cuando la representante de Compromís dijo que como Compromís habían presentado en varias ocasiones propuestas para la limpieza del Barranco del Pollo, y que habían sido rechazadas tanto por el PP como por el PSOE valenciano, o cuando volvió a recordar la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias por parte del señor Mazón, o cuando volvió a recordar que en las primeras horas y en los primeros días se renunció de manera voluntaria a las ayudas que provenían de determinados territorios, ¿no? De bomberos o de otro tipo de cosas que provenían de determinados territorios, porque, bueno, pues por el señor Mazón sabrá, de la misma manera que sabrá lo que hizo esa tarde. La otra historia consistía en seguir con la historia, sobre todo por parte del PP y de Vox, consistía en seguir con el mismo rollo, y especialmente en un momento que no sé si alguien les había advertido, sobre todo a los de PP, que ya se estaba llegando a un acuerdo a nivel del Parlamento Europeo, pues que si pensaba dimitir, si era imputada, y que evidentemente iba a tener responsabilidades jurídicas, a lo cual ella también respondió que quizás habría otra gente que las tendría, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede complicar, o por qué se puede complicar esto de manera tal en el Parlamento Europeo, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos pues esa historia interna, las historias internas de los grandes partidos o de las grandes agrupaciones en el plano europeo, y probablemente un nombramiento que iba a pasar sin mucha pena y probablemente con menos gloria,
se ha acabado convirtiendo en el debate europeo de los últimos días, pues debido a esas, digamos, doble línea, que cada vez es menos doble línea, ¿no? Porque hemos visto también a la señora von der Meyer haciéndole determinados guiños a Meloni y demás, que hay dentro de los populares europeos en el sentido de si deben mantener las alianzas que hasta ahora han aguantado un poco todo el entramado de la Unión Europea y sobre todo de la Comisión Europea, o deben entrar en una dinámica de acercamiento hacia la extrema derecha o a una parte de la extrema derecha, ¿no? Aquella que parece, digamos, como más fiable en principio y que está gobernando en alguno de los territorios centrales de Europa, ¿no? Como es el caso de Meloni y todo lo que ella representa y su grupo y demás. En otro orden de cosas, y volviendo a lo mismo, si sobre esto no quieres hacerme una pregunta o alguna cosa. Bueno, lo que único que se me ocurre es ahí destacar lo que acabas de decir, es decir, las dos posiciones que un poco se mantienen en el PP europeo, representadas por Manfred Weber y por la señora von der Von der Leyen. Leyen. Ha acudido precisamente Feijóo a meter bronca entre ambas tendencias, acercándose a la posición de Weber, Sí. que son enemigos políticos dentro del Partido Popular Europeo, él y von der Leyen, ¿no? Entonces, sí, aprovechando la división, se ha acercado al ala más próxima a acercarse a la vez a la extrema derecha de Meloni, ¿no? Ha estado enredando no solo por de eso la han acusado, no solo por impedir que fuera la señora Rivera comisaria, sino también enredando para crear más dificultades entre los dos posibles liderazgos de los populares europeos que están enfrentados de hace tiempo y se llevan muy mal. Von der Leyen y Weber son enemigos políticos de esos que, aunque pertenecen al mismo grupo, si pueden se acuchillan, ¿no? Bueno, que eso es importante porque ha ido a hurgar no solo en la herida que le podía interesar aquí a él, sino en los propios populares europeos. Crear una división en el grupo popular europeo, ¿no? Bueno, solo eso porque lo acabas de decir tú de todas maneras. No, y podría haber un tercer factor, no menor, en toda esta jugada, con lo cual pues la gente afectada por la Dana puede seguir viendo que se juega con ellos, ¿no? Y con ellas. Sí, sí. Que es, evidentemente, el señor Feijóo tiene ahora mismo muy pocas posibilidades de gobernar, aparte de porque él no quiere, de gobernar si no es con un pacto con Vox, como le está pasando en determinados territorios del Estado español. Por eso lo sabe, quizás por eso se acerca a Weber, que comparte. Efectivamente, ¿no? Es decir, que, y de paso, juego ya mi jugada porque esto, que en otro momento, es decir, este tipo de alianzas que hemos hecho con Vox, que en otro momento podrían ser no bien vistas por importantes sectores del Partido Popular, si me acerco a este Menda o si este Menda gana esa batalla por el liderazgo dentro del Partido Popular Europeo, pues yo no tendré ese tipo de críticas internas, ¿no? Dentro del grupo del Partido Popular. Es decir, con lo cual, evidentemente, la centralidad con la que nos intentaron vender a este señor, pues evidentemente está bastante por los suelos. Es posible que le suceda a alguien que todavía nos parezca bastante peor, como nos está pasando últimamente, pero bueno, su centralidad queda bastante dudosa, ¿no? Es formalmente muy dudosa, como lo ha sido hasta ahora. Y quería hablar, por último, del tema de la huida hacia adelante del señor Mazón, ¿no? Es decir, otro personaje que tenemos ahí, que evidentemente
bueno, yo considero que que debe llevar el peso de, de lo que ha pasado de manera fundamental, peso político, personal, etcétera, etcétera, pues al que le vemos haciendo una especie de huida hacia adelante, de manera que queda cada vez como más desdibujado, como más tapado, es decir, cada vez hay una mayor muralla de personas delante de él o entre él y la sociedad valenciana, ¿no? Desde mi punto de vista y desde fuera, por supuesto. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? Me estoy refiriendo a, bueno, aquellos, yo me llegaban rumores de que podía haber dos cambios en el gobierno, luego al final simplemente fue uno, de una persona que evidentemente había salido bastante mal parada a niveles de prensa y demás, introduciendo para sustituir a la consejera de Industria, la anterior consejera de Industria, pues a una presidenta de un gremio patronal valenciano, por tanto, a ver si la patronal se sitúa de mi lado, ¿no? Es decir, bueno, colocando a Susana Camarero como su nueva portavoz, para así él, pues evidentemente tiene menos problemas para expresarse y demás. Creo que tiene un jefe de gabinete también de relaciones con la prensa, es decir, que está como muy blindado. Y ya lo último, y que es lo que me parece a mí más fantasmagórico, es el nombramiento de dos militares, un teniente general y un general, para la vicepresidencia de Recuperación Económica y Social y para su secretaría política, ¿no? O eh, secretaría de ese mismo ministerio, ¿no? Perdón, de esa misma consejería y vicepresidencia de Recuperación Económica y Social, ¿no? Bueno, ¿por qué me parece alucinante? Porque me he preocupado de saber en qué iba a consistir esta dicha vicepresidencia y consejería, ¿no? Entonces, tiene 4 elementos claves que os voy a decir, que uno es el plan de recuperación, segundo, las labores de reconstrucción, tercero, presidir la comisión interdepartamental, o sea que ya no hace falta que vaya él, y tercero, un plan de protección ante posibles y futuras catástrofes, ¿no? Y claro, uno se queda alucinando si para esto hay que poner a 2 exaltos miembros del ejército español. Es decir, porque no me cuadran en ninguno de los apartados, o sea, en ninguno de los apartados que se plantean aquí. Yo ya critiqué aquí hace unas semanas eso de que parecía que la única ayuda necesaria en Valencia era el ejército, ¿no? Hay la UME, más de la UME, venga, más gente de la UME, cuando evidentemente sabemos, no hace falta simplemente por los medios, sino sabemos que ha habido muchísima más gente absolutamente normal, ciudadanos y ciudadanas no cualificadas y sin estrellas de ningún tipo, ni que han estado ayudando y que continúan ayudando y que continúa llegando ayuda de todo el territorio del Estado, pues de la sociedad civil, ¿no? Claro, yo me planteo que si hay que nombrar una vicepresidencia de recuperación económica y social, pues buscaría, no sé si una persona o un equipo de personas que realmente supieran de esto, ¿no? Y esto es recuperación económica y social. Y, sinceramente, sin entrar en las carreras de estos militares, sin poner en duda su capacidad para muchas otras cosas, a mí me parece que esto es un sinsentido absoluto, que también, que en buena medida también pues responde a esa manera de pensar y de observar la realidad que tiene él y que tiene pues bastante de la gente que le sigue, y por otro lado, como digo, a blindarse, y por tanto no le arriendo la ganancia a nadie de la gente que vaya a entrar en una situación como la actual en el gobierno valenciano, a no ser que tenga unos intereses políticos especiales, ¿no? Que no creo que sean los dos
los dos militares. Y si a eso le añadimos, pues que un poco tarde, ¿no? Han pasado prácticamente 3 semanas, pero que también dimite el director general de la Televisión Pública Valenciana, porque evidentemente no le queda otro remedio después de enterarse que la excusa fundamental que tiene el señor Mazón es que estuvo hablando con una periodista para proponerle algo. Para quitarle el sillón, para moverle la silla. Efectivamente, para moverle el sillón y para proponerle algo que claramente no entra dentro de las funciones de un, Sí. de un presidente, ¿no? Al menos no de una manera tan directa, ¿no? Y tan clara. Y bueno, pues ese es el panorama con el que, con el que tenéis, bueno, con el que os estáis encontrando en Valencia y bueno, y esa sensación de huida hacia adelante y de nosotros no tenemos la culpa de nada, a pesar de que Feijóo le haya dicho, bueno, hay que bajar al barro y todavía las excusas no son suficientes y demás, no sé, a mí me da la impresión de que esto avecina catástrofe, ¿no? No sé si va a haber más cambios en el gobierno o no, pero avecina, pues eso, una persona que quiere acabar su mandato como sea, que se va a rodear de lo que sea, que, bueno, están surgiendo otras informaciones, pues como contratos a dedo con empresas que han estado, que han participado en la trama de la Gürtel, Sí. no sé, tiene muy, muy mala pinta porque esta huida hacia adelante de Mazón, si ya no era la persona necesaria para ser responsable de un gobierno como este, tiene pinta bueno, si hay que salir de aquí, yo me busco la vida y ahí os arregláis, ¿no? Oye, cuando has dicho que el nombramiento de estos militares, de este primer militar, en principio GAM, Hay dos, y hay un sí, secretario también sí, militar, hay un general. un Sí, secretario que se ha pedido, no sé si el general entraba en el paquete ya, es que yo posible, quiero de mi gabinete, claro. pues secretario que sea de mi cuerda, no sé si lo ha pedido él y ya estaba previsto que fuera un segundo. Eh, ¿Tú crees que has dicho blindarse? ¿Por qué has utilizado la palabra blindarse para Amazon? Es decir, el hecho de tener un militar ahí en la reconstrucción garantiza de alguna manera, bueno, a este, que es un general y que tiene experiencia en la reconstrucción en Afganistán y bla, 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 tiene una carrera militar interesante en su campo, no lo vamos a negar, licenciado en Sí, sí. ciencias políticas, sociólogo, todo eso. Ujú, Es ujú. decir, no es un mindungui, no es un No, no, no. no es un sargento chusquero, vamos. Si eso le blinda a él, es decir, él piensa en un militar porque con este no os vais a atrever. Ya verás cómo. Y además, el militar tiene cierta garantía, en Mm, principio, de no entrar en la trifulca política porque él entra con esa condición. Es decir, yo voy ujú. a gestionar esto desde la técnica, desde la operatividad, pero no quiero saber nada de si os estáis peleando los del PP con el PSOE, con Compromís, etcétera. ¿Eso le blinda de alguna manera? Sí, bueno, desde mi perspectiva, sí. Es decir, yo creo que él ha hecho una serie de movimientos, bueno, como si estuviera en una partida de ajedrez para blindar lo que queráis, su torre de marfil o si a lo mejor él considera que su personaje es el rey, ¿no? En el sentido de que, es decir, por un lado hace en industria hace una aproximación a una persona de la patronal valenciana, Mm, digamos, a nivel de portavoz del gobierno coloca posiblemente desde fuera da la impresión de que sea una mujer fuerte dentro del gobierno y por tanto una mujer fuerte dentro del PP, no sé si del valenciano, del alicantino o de cuál de ellos, ¿no? Porque ahí también hay sus cosillas, como es Susana Camarero, que Ya desde había luego, sido senadora y tiene una carrera sí, política larga. efe- No sé si sí, interesante, pero larga sí. Mm, bueno, y que por las intervenciones que ha hecho está claro que está ahí para pagarle fuegos. Es decir, las sí. maneras como las pocas veces, porque no ha tenido tiempo para más, también entre otras cosas, en que ha hecho intervenciones ante la prensa, ha sido absolutamente de cortafuegos de Mazón, ¿no? Es decir, Mazón no entra, no, esto no tiene que ver, esto tal, pum.
Y claro, lo de los militares me suena a tres cuartos de lo mismo. Es decir, eh, bueno, pues les damos la recuperación económica y social a esta gente, que ya te digo, pueden haber estado en la guerra de Afganistán y pueden ser unos grandes militares. Pero normalmente las recuperaciones de los países en guerra, como bien sabemos, por desgracia, no las hacen los militares, sino que las hacen las grandes empresas de los países que han intervenido en el propio conflicto en muchas ocasiones, o que tienen relaciones amistosas con ese territorio, o que tienen relaciones no amistosas simplemente de poder, ¿no? Entonces, pues da la impresión de, bueno, pues eso, la gente quería la UME, pues mira, no tenemos a la UME con un coronel al mando, es que tenemos un teniente general y un general. Y estos señores van a partir la pana aquí y van a ser los que se van a entrevistar con ustedes y tal. Es decir, el mero hecho, como he dicho, si he leído bien, que de los poderes, digamos, que va a tener esta gente es presidir la comisión interdepartamental para hablar de estos temas. Sí. ¿Qué pinta el presidente? O sea, Por yo eso te entiendo. decía lo de blindarse, es decir, aquí está Claro, mi escudo, a ver, atreveros con este. Que este esto, claro, sí, sí, yo lo veo igual que tú en ese sentido, ¿no? Es decir, yo ahora me cojo un papel, digamos, más figurante, ¿no? Es decir, hago ver que me preocupo, sigo con esa chaquetilla de color naranja un tiempo, lo que haga falta, ¿no? No es chaquetilla, es, bueno, la otra cosa, el reflector ese que lleva él, lo debió sacar de su coche antes de entrar en la reunión. entendemos. Y entonces juego un papel más institucional, ¿no? Intento ser o dar la imagen de que soy el presidente de todos y de todas, y aquí hay otra gente que me saca las castañas del fuego, si es que las sacan, ¿no? Del fuego. Claro, vamos a ver cómo funciona eso, si realmente estos militares con mayor o menor destreza vienen a hacer un papel neutro. Bueno, a lo mejor saltan chispas, ¿eh? Yo no sé si esta gente a estas alturas con las condiciones que tienen van a seguir dejando que se den contratos a dedo para hacer parte de la reconstrucción. Yo no sé si van a tener poder en ese sentido. El Ya, general Gam va a decir, Pampols, que lo conoce más gente por, perdón, el segundo apellido, va a poder decirle a Amazon, oye, de las empresas que han estado en la Gürtel o de tus amigos, ni una. Va a tener poder para eso. Obviamente en público no, pero por lo bajinico, claro. decirle, si das otro Bueno, contrato de estos, me voy. Porque le vas a claro, es aplicar, que estas son cosas que yo pienso que pueden pasar, ¿eh? Eh, no sé si confiamos demasiado, ¿eh? Pero que pueden pasar. Y en ese caso, bueno, es que ya si se le van estos dos, pues ya no sé qué le queda, ¿eh? Suponiendo que se pudiera dar una cosa de estas. Es decir, que una parte de su sector eh, en el Partido Popular Valenciano quisiera hacer una reconstrucción en la cual pues sus amigos, la gente que les ha pagado eh, la campaña, etcétera, pues reciban una parte, y, y si eso va a ser aceptado por otra gente que ha entrado desde fuera de la política y que se supone que tienen, bueno, una graduación que en principio debería, ya digo que no sé si estoy ahora ensalzándolos demasiado, porque considero que no, personalmente, sin conocerlos ni nada por el estilo, considero que, bueno, yo hubiera hecho otro tipo de grupo para la recuperación económica y social, ¿no? Me parece que hay otra serie de personas con una serie de capacidades técnicas y de conocimientos y especializados en eso, y que han hecho determinadas carreras y determinadas cosas que pueden llevar a cabo de una manera mejor este planteamiento. Pero bueno, ahí está, es una cosa que vamos a ir viendo, pero lo que sí que tengo claro es que este hombre se está creando una supermuralla protectora, ¿no? Y por otro lado, tiene una presión
mínima por parte del PP y de Feijóo, por el motivo que sea, quizás porque todo el mundo dijera, bueno, si aquí, ahora la liamos en Valencia, todavía vamos a bajar más. Bueno, ya sabéis que hay esa encuesta del CSI, del CIS, sí, que ya les da 2 puntos por debajo, que puede tener bastante que ver con esto. Ellos no han sacado ninguna encuesta alternativa, sus periódicos afines tampoco, con lo cual da un poquito la impresión de que eso puede ser cierto, de que eso puede estar pasando. Y bueno, y entonces probablemente todo el mundo ha dicho, pues bajemos el tono internamente, vamos a buscar un chivo expiatorio donde sea, que se llame Teresa y que se apellide Rivera, y vamos a ver cómo pasamos este tiempo, ¿no? Pero bueno, pero eso tiene también sus patitas cortas, ¿eh? Bien, O puede tenerlas, vaya. vamos a poner música porque si no, no nos queda tiempo para De hablar acuerdo, de de acuerdo. una segunda cuestión. Vamos allá, seguimos en Radio Clara, os lo recordamos, estamos hablando con Emili Cortavitarte, esto se llama Es lo que hay y nos quedan 5 minutos 6. Emili, a ver, tu capacidad de síntesis que la tienes. Se acabó, bajamos los alquileres. ¿A Sí. qué te refieres? ¿Qué alquileres vais a bajar? Bueno, ese es el título del cartel y de la campaña que ahora mismo está haciendo, bueno, está encabezando el Sindicat de Llogateras de Cataluña, con el apoyo de otras organizaciones y también de sindicatos, pues por ejemplo como la CGT o de otro tipo de organizaciones sociales del país, y que en principio va en camino de una manifestación que se producirá el día 23 de este mes en Barcelona a las 5 de la tarde, ¿no? Y que es de alguna manera pues una repetición de la que sucedió hace aproximadamente un mes en Madrid, ¿eh? La verdad es que, bueno, se está, por lo que conozco y por lo que participo en alguno de los casos, se está organizando de manera muy amplia. Hay aproximadamente 60 comités territoriales que implican a unas 1.800 personas, según los datos que conocemos en los diferentes comités que hay montados. De esos 60 comités, 15 están en Barcelona, pero 45 están por toda Cataluña y en las ciudades más importantes. Y bueno, y ahí ha habido en las semanas previas muchas asambleas abiertas, probablemente la más grande la de San Las Corts, pero también otras, por ejemplo aquí donde yo vivo en Vilanova y la Geltrú, la asamblea agrupó a prácticamente un centenar de personas en una plaza al aire libre para, bueno, pues eso, para discutir sobre el tema, preparar acciones y demás. El tema de qué va, pues os lo podéis imaginar, ¿no? Para daros un dato y no entrar en muchas cosas, pues en la ciudad de Barcelona el precio de los alquileres ha aumentado un 73% en los últimos 10 años, ¿no? Y eso es una constante, ¿no? Sí, 73, se dice así. 73 estaba. Prontito, se Sí. dice prontito. Es una dinámica no únicamente de la ciudad de Barcelona, sino que evidentemente la ciudad de Barcelona va expulsando a gente y por tanto eso llega a sus ciudades limítrofes, a su cinturón limítrofe, ¿no? San Adrián, Badalona, Hospitalet, etcétera. Y también pasa pues, en las otras grandes ciudades que tienen sobre todo las que tienen mar, por la otra presión turística, etcétera, ¿no? Y bueno, se está en una dinámica que en el País Valencia conocéis, y en Valencia y algunas ciudades de alrededor conocéis perfectamente, y en otras capitales, y que en el caso de Cataluña se da de una manera exagerada, ¿no?
la pretensión es ir avanzando, ir concienciando para en el camino a si se pudiera, si no hubiera una reacción por parte, por un lado, de los tenedores de pisos y demás, y por otro lado, por parte de los diferentes gobiernos, pues bueno, se está planteando y se está hablando de la posibilidad de una huelga de alquileres, que quiero recordar que en 1931 y con el aval del Comité de Defensa Económica del Sindicato de la Construcción de la CNT, se inició también en Barcelona en julio de 1931, duró prácticamente 8 meses y bueno, tuvo más o menos sus resultados, ¿no? Entonces Eso también... no lo conocemos mucho, No, ¿no? no, hay un libro de Manel Aissa que habla sobre el tema, y desde luego es un tema muy interesante de conocer, y de ver cómo se activó, ¿no? Había ahí, lo que pasa es que me has dicho 5 minutos, pero diré, Dos había más, dos más. había ahí como 3 factores, ¿no? Por un lado, la Exposición Universal del 1929, que había llevado a Barcelona a mucha gente trabajadora para las obras del metro, para construcciones y demás. Por otro lado, el problema del crack del 29, que estaba también repercutiendo en el Estado español, y se estaba en esos momentos, pues se había acabado la dictadura de Primo de Rivera, se iniciaba la República, ¿no? Y por tanto la gente tenía como la idea de que la República solucionaría estos temas, pero eso no iba pasando, no pasaba. Y entonces, pues a partir de ese Comité de Defensa Económica se empezaron a movilizar los barrios más extremos de la ciudad, las casas baratas, las diferentes casas baratas que se habían construido, eran barrios que se habían construido para acoger a centenares de miles de personas que estaban viviendo en Montjuïc, que tiene narices, ¿no? Que esa es otra de las partes esas que se conoce poco y de la cual se habla menos porque, claro, vivimos en una ciudad postmoderna, y cómo vamos a explicar que hace 90 años teníamos toda esa gente viviendo en una montaña, ¿sabes? De manera como podían. Y bueno, es un tema súper interesante, ¿eh? Se parece al actual en cuanto a las diversas situaciones de crisis que se han dado, y cómo eso ha provocado el aumento de precios. Es diferente, lógicamente, en otros aspectos, ¿no? Probablemente entonces afectaba más a las familias, y hoy también afecta a las familias, pero sobre todo está afectando a la gente más joven, que tiene una incapacidad, a no ser que gane un gran salario o que pertenezca a una familia adinerada, pues tiene una gran dificultad para emanciparse, para poder tener una vivienda propia, o que no necesariamente comparte con tantas personas como habitaciones hay en el piso, ¿no? Ujú. Bien, ¿qué más cosas ibas a decir para terminar ya? No, no, pues esto, que es un proceso que, como digo, se inició en Madrid, que me parece que es inteligente el ir probando en determinadas ciudades y en determinados territorios, y ir viendo si todo eso va creando, primero, un ambiente para que se hable del tema, ¿no? Y para que la gente reflexione sobre el mismo, y también que la propia gente que está implicada en estos temas vea cuál es su potencialidad, porque evidentemente lo del 31 funcionó en buena medida, que no se consiguió todo, por supuesto, porque se pedía bajar un 40% los alquileres. Funcionó en buena medida porque hubo organización, ¿eh? Y eso es fundamental, y la gente tiene que ver este tema no como un problema aislado que tiene, sino como un problema que tiene mucha gente, y que vale la pena agruparse para expresar sus peticiones y sus demandas, y para luchar conjuntamente por ellas. Muy bien, pues así terminamos, Emily. Pues La muy se- bien, la semana que viene volvemos con más cosas, a lo mejor algunas parecidas o seguimos con las mismas. sí, ya veremos. Muy Vale. bien, pues un abrazo, cuidaros mucho.